Bienvenidos a otro episodio más de Empresarios Canarios. Hoy recibimos a Octavio Rodríguez Toledo, director gerente de Grupo Rodritol, un grupo familiar nacido en 1969 en un taller de apenas 50 metros cuadrados. Octavio, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Gracias por hacerme partícipe de este proyecto, ¿no?, que tienen ustedes entre manos ahora, por considerar nuestra empresa digna, ¿no?, de salir en este programa después de revisar los pedazos de monstruos de empresarios que han pasado ya por vuestras cámaras. Pues la verdad que es un halago, ¿no?, y un sentimiento de agradecimiento de que consideréis eso, nuestra empresa digna de salir en vuestro programa, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su casa y ofrecernos este espacio para grabar, que la verdad que es digno para el podcast que se viene. Muchas gracias. Octavio, hoy lo conforman Grupo Rodritol 6 empresas: Rodritol, Rofer, Rollnautic, Payman, Rollnautic Varadero, Rollnautic Yacht, con actividad tanto en los sectores navales como en la industrial. Su próximo gran salto es una inversión de 20 millones de euros en un nuevo varadero para megayates de hasta 850 toneladas. Que 850 toneladas, ¿cuántos metros puede ser un barco de estas características, Octavio, Bueno, para la gente que no entienda? hay barcos que son pequeñitos y miden poco y pesan muchísimo, como puede ser el caso de los remolcadores, porque tienen unos motores gigantescos y unas hélices gigantescas para que tengan esa fuerza para arrastrar barcos enormes. Y hay barcos muy, muy largos, como los barcos de vela preparados para correr y para ganar regatas, que pesan muy poquito, pero a lo mejor te miden 70, 80 metros. Nosotros lo que estamos limitados es por el tamaño del foso, que son 60 metros lo que podemos parar, ¿vale? Además, nuestro varadero es muy estrechito, con lo que si sacáramos el barco del agua nos chocaríamos, barcos más grandes de esos 60 metros nos chocaríamos con el fondo del varadero, ¿no? Entonces, para eso está limitado a 60 metros, que es el tamaño del foso, y sí que la capacidad de 850 toneladas. Y todo esto nacieron en un taller de 50 metros cuadrados y hoy estamos aquí en este pedazo de infraestructuras. ¿Cómo nació todo? Bueno, si me permites contarte la historia, me iría un poquito más atrás, ¿no? Mi padre es asturiano, mi padre trabajaba en Fomento de Construcciones y Contratas en Asturias, y su hermano trabajaba aquí en Las Palmas, ¿no? Entonces su hermano se entera de que hay un proyecto de la NASA para la construcción de las antenas que hicieron el seguimiento del proyecto Apolo cuando fue a la Luna, que son las antenas que están enfrente del Salobre Golf, ¿no?, que ahora, hoy pertenecen al Instituto Astrofísico de Canarias o al INTA, creo que es, no estoy muy seguro. Entonces él se viene para acá y empieza a montar la subestación eléctrica de ese complejo de antenas, ¿no? Entonces conoce a mi madre un domingo en la playa en Patalavaca. No salen del agua durante cerca de 7 8 horas, y ahí pues empieza toda esta historia, ¿no? Entonces, bueno, ellos se empiezan a vivir juntos, y mi padre era como el espabilado del barrio, ¿no?, que sabía reparar cosas, y bueno, pues la gente le llevaba pequeñas cositas para reparar. ¿Qué tipo de, qué era? ¿Mecánica en general? Bueno, más bien electricidad, ¿no? Cositas de electricidad y tal. Entonces llega un domingo un barco de Transmediterránea que tenía un problema en el servo y que no podía navegar. Entonces, ¿Qué es el servo? el servo es lo que le dirige el timón del barco, eso se le denomina el servo. Entonces, la empresa que históricamente le hacía el mantenimiento, pues ese domingo no podía, el barco no podía dejar de navegar, buscaron al espabilado del barrio. Entonces, bueno, pues mi padre logra solucionarles el problema y monta en una habitación más pequeña aún de los 50 metros cuadrados que decía, de 2 por 2, pues monta una especie de tallercillo donde mi madre, embarazada de mi hermano, le mantenía una tablita con 2 tallas, y mi padre hacía las bobinas para rebobinar pequeños motores y todo eso, ¿no? Pues ahí empieza la historia de Rodritol. Rodritol viene de Rodríguez Toledo, que son mis apellidos, Rodríguez por parte de mi padre y Toledo por parte de mi madre, que aunque el nombre de forma a lo mejor va en contra de todos los estándares del marketing, ¿no?, que tiene que ser un nombre fácil y todo eso, ¿no? Hay gente que te dice Roditrol, Rodritol, se confunden, pero bueno, es un nombre que nos ha acompañado durante el tiempo, y que al final, bueno, es un nombre que creo que hoy por hoy tiene bastante solera en el puerto de Las Palmas y en el mundo industrial, ¿no? Entonces, dentro de las alcaravaneras, mi abuelo les alquila la parte de abajo de su edificio, y empiezan a evolucionar como taller, ¿no? Y después mi padre compra la casa terrera que estaba al lado, y hacen el taller un poquito más grande. En 1980 y pico se vienen al muelle, una nave de unos 600 metros cuadrados. Eso ya, vamos, pasar de lo que tenían Sí, antes. imagina que la nave ya era como, ¿no? Había que llenarla, ¿no? Había que llenarla, efectivamente. Entonces, después me incorporo yo, termino ingeniería industrial y me incorporo yo a trabajar, y damos el salto en el
2011 creo que fue, a la nave que tenemos ahora en la Avenida Las Petrolíferas, una nave de 2.500 metros cuadrados era al principio, que cuando entré yo dije, joder, ¿y cómo coño vamos a llenar esto, no? Pues, Ya era difícil 600, de ahora... manera, efectivamente, pues lo llenamos, y no solo lo llenamos, sino que hace 3 años ampliamos otros 1.500 metros cuadrados más en la nave porque se nos había quedado súper pequeña, ¿no? Porque cuando llegaron la primera vez que vieron esa nave vacía completamente, ¿qué Era pensaste? como, yo pensé, ¿y cómo coño voy a llenar esto? Nos va a sobrar espacio por todos lados. Pues bueno, ahora incluso con la presión que sufrimos hace 3 años, nos haría falta mucho más espacio, ¿no? Entonces el resto de empresas del grupo pues surgen por necesidades muchas veces, ¿no? Comercial Rofer es la primera que nace después de Rodritol. Comercial Rofer es una empresa que se dedica al suministro de material eléctrico. Rofer es de Rodríguez Fernández, que son los apellidos de mi padre, y Rofer nace ante la necesidad que tenía sobre todo mi padre y bueno, la empresa de Rodritol de surtir o poder servir a esas averías que se producían sobre todo los fines de semana, las noches, los días de Navidad y todas estas cosas donde las empresas que servían habitualmente pues no estaban dispuestas a dar ese servicio, ¿no? Entonces mi padre necesitaba la llave de algún sitio donde pudiera surtirse de un trozo de cable, de un contactor, de un motor eléctrico y no depender de eso, ¿no? O sea, no concebía en su ADN del servicio de que alguien se pudiera dejar de navegar o alguien pudiera dejar de producir agua o electricidad porque faltara un trozo de cable, un contactor y tal. Entonces, bueno, alrededor de 1980 nace Comercial Rofer, se hace con la distribución de material Siemens para Las Palmas. Y bueno, aprovecha esa oportunidad para venderle a todo el sector industrial, muy enfocado sobre todo en la parte Porque han eléctrica. diversificado, ¿verdad? La parte más naval de industrial. Correcto. El- Bueno, el- más que diversificar, luego te cuento porque está todo un poquito unido, ¿no? Lo que sí que Rofer nace con ese rol de servicio a Rodritol para suministrarle de los repuestos que le hacían falta, pero aprovecha y le vendemos a todo el mercado, ¿no? Después, en Rodritol históricamente habíamos fabricado 3 barcos, ¿vale? Fabricamos la Santiago Lampón, que es un barco de la Policía de Autoridad Portuaria. Fabricamos la Luz del Sur, que es un barco para los prácticos. como astillero. Sí, una especie de astillero. Teníamos otra nave al lado de Rodritol y ahí fabricamos esos 3 barcos. Y el último barco es el de mi padre. Mi padre tiene un barco de 60 pies que lo fabricamos aquí también íntegramente. Entonces, ante ese conocimiento y ese ímpetu empresarial de mi padre, pues lo que hacía era negociar, ¿no? O sea, como estaba fabricando barcos, pues a lo mejor, yo qué sé, compramos un generador de Vetus, pues llegó a un acuerdo con Vetus para tener la distribución en Canarias de material náutico, ¿no? O compramos un motor y lo mismo, ¿no? ¿Cómo describirías a tu padre? Oh, mi padre. Hablar de mi padre es como tener que quitarte el sombrero, ¿no? Mi padre es un emprendedor nato, un tío curtido a sí mismo, bragado en 1000 batallas y después acompañado de una figura que casi siempre pasa desapercibida, que es mi madre, ¿sabes? Mi madre es esa hormiguita que ha llevado siempre las cuentas y las finanzas, que no se le escapa ni un céntimo, que está siempre mirando dónde puede ahorrar, dónde puede hacer que todas las cosas económicamente sean más eficientes. Y yo creo que entre los dos han formado un binomio espectacular, ¿sabes? Luego con la incorporación de mi hermano primero, que dirigió Rofer en una época, él acabó económicas y empresariales y dirigió Rofer, después me incorporé yo a la parte más industrial de Rodritol, y luego por último se incorporó mi hermana, que mi hermana fue jugadora de baloncesto profesional en la selección española, incluso hizo fisioterapia y fue fisioterapeuta de la selección española, pero mi padre la convenció que se viniera a este mundo y yo no sé si ella está muy de acuerdo en que su vida ha mejorado al porado, ¿no? Porque la vida de empresario a veces es un poquito más dura, ¿no? que otro tipo de vidas, pero bueno, lo que hemos elegido y en donde estamos, ¿no? ¿Y en qué momento diversifican el negocio? Porque entiendo que en la parte de solo naval es complicado, cualificación del personal y vivir solo de eso. No sé si es una ventaja competitiva porque estamos rodeados de agua y a lo mejor cubres un nicho que no se cubría antes y tiene salida, o al final es un tema de que no puedes crecer más porque es lo que hay y es lo que tiene. Bueno, si me permites, te termino de contar la historia de todo el grupo, ¿vale? Entonces, en esa fabricación de esos barcos, como llegó a ese tipo de acuerdos, pues monta la primera empresa que se montó dentro del muelle deportivo, que fue Rolnautic Las Palmas. Todas las tiendas esas y restaurantes que están debajo de la avenida, pues la primera tienda
que se monta debajo de la avenida marítima en el muelle deportivo fue Rolnautic Las Palmas, que lo que se dedica es al suministro de materiales necesarios para que los barcos de recreo y, bueno, semiprofesionales, no los barcos mercantes, sino semiprofesionales, pues puedan tener los accesorios que le hacen falta, ¿no? Desde cabos, material de navegación, equipos electrónicos, potabilizadoras, desalinizadoras, todo ese tipo de materiales los vende Rolnautic. Después, más adelante, sale el concurso del muelle deportivo de la explotación del varadero que está en el muelle deportivo. Entonces, entre la unión del conocimiento que tenía Rodritol en la fabricación de barcos y el conocimiento que tenía Rolnautic Las Palmas, que ya lo dirige mi hermano en ese suministro de materiales, pues se juntan y forman, o sea, acceden a ese concurso y ganan el concurso de la explotación del varadero del muelle deportivo, y es cuando nace Rolnautic Varadero, la empresa Rolnautic Varadero. Después tenemos otra empresa en Tenerife que se llama Peyman. Peyman surge porque Rodritol gana el concurso de Endesa de la reparación de los motores eléctricos de las centrales de Candelaria, Granadilla, Guía de Isora, La Palma, El Hierro y La Gomera. Entonces nos exigían una presencia física en Tenerife. Lo que hicimos, o nos recomendaban, ¿no? Tampoco era una exigencia, pero nos recomendaban que para atender esa provincia era mejor estar allí, ¿no? Físicamente. Entonces, todo pasaba, o montábamos una empresa nueva allí con todo lo que yo conllevaba, o mirábamos qué oportunidades daba el mercado. Pues el mercado lo que nos dio es la oportunidad de la empresa que históricamente hacía ese servicio, pues se llama Peyman. Peyman es de Pepe y Manolo. Para que vean lo curioso de los nombres a veces que se esconden detrás de la... No lo hubiese dicho. Efectivamente, ¿no? Entonces, Peyman era Pepe y Manolo, pues Pepe y Manolo se querían jubilar, ¿no? Fuera hasta inglés. Sí, efectivamente. Sí, y además cuando lo pones en internet aparecen muchos rollos hindúes y tal que tienen que ver con Peyman. No sé si es algo así que sea importante en la India, ¿no? Pero bueno, Pepe y Manolo se quería jubilar, compramos esa empresa, la hemos profesionalizado, hemos adaptado nuestra forma de trabajar en Rodritol a Peyman, hemos ¿Fue crecido. difícil esa unión? ¿Para aplicar procesos de una empresa a otra? Es difícil por la resistencia al cambio que siempre está en el ser humano, ¿no? Entonces, cambiar tu forma de trabajar que tienes en mucho tiempo a que te venga alguien que no es que te imponga, sino que te intente convencer de que de la forma que hacemos las cosas nosotros es mejor que que tú estás haciendo, siempre hay una resistencia al cambio, pero al final la gente se da cuenta que es mucho mejor la forma que tenemos de trabajar nosotros y que, bueno, el éxito que nos ha dado en Rodritol, pues es el éxito que nos ha dado en Peyman. Hemos llegado a alianzas con marcas en Tenerife, como puede ser ABB, y empresas súper fuertes que también nos han dado una diferenciación, ¿no? Esa es la quinta empresa, y la sexta empresa, pues donde estamos hoy, que tú decías que es el próximo inversión y tal, no, ya es una realidad, ¿no? Ya estamos ya operando, es Rolnautic Yachts, que es esta empresa, este varadero de superyates, megayates, de embarcaciones de gran porte, llámalo como tú quieras, pero bueno, aquí lo que hacemos es, bueno, pues un poco más avanzada de lo que hacemos en el muelle deportivo y sacar barcos más grandes del agua y tratar de repararlos y que se vayan y sigan su camino, ¿no? ¿Qué tan difícil es encontrar esos megayates para cubrir esa necesidad, Octavio, y poder empezar a mover este negocio? Nosotros, bueno, el objetivo principal son esos superyates y esos megayates. Desde luego que va a ser un reto bastante interesante, pero creo que estamos en el camino. Ya hemos tenido un par de ellos. No hay que perder de vista que Canarias está en un lugar privilegiado en el Atlántico. Muchos de estos superyates y megayates son empresas flotantes donde se dedican sobre todo al tema del charter, ¿no? De que tú puedes alquilar pues, ese barco como si fuera un crucero, y entonces muchos de esos barcos gastan su tiempo de verano en el Mediterráneo y luego cruzan el Atlántico y se van a gastar el invierno, por decirlo de una forma, en el Caribe, ¿no? Entonces muchos de esos barcos pasan por aquí y lo que tenemos que tratar de convencerlos es que Canarias es un sitio espectacular para que puedan hacer su especie de ITV, ¿no? De sacarlos del agua, pintarlos por debajo, hacer las reparaciones que tengan que hacer y poder continuar su camino, ¿no? ¿Qué es más difícil? ¿Una inversión de 20 millones o encontrar personal cualificado que después cubra los servicios que da una empresa de vuestras características? Yo creo que, sinceramente, encontrar la financiación, no te voy a decir que es fácil, pero siempre hay gente y entidades que están dispuestas a ayudarte, y más cuando tienes un bagaje y una profesionalidad desde 1969 y es una empresa con mucho peso, ¿no? Como puede ser Rodritol. Entonces, encontrar la financiación no fue difícil. Lo que sí es verdad que encontrar el talento y encontrar esas personas cualificadas
cuesta bastante más y al final, por mucha financiación que tú tienes, las personas y el talento o las personas que te acompañan en el camino, pues son las que hacen realidad o que un proyecto salga bien o no salga bien, ¿no? Entonces la financiación se consigue, te voy a decir, no te voy a decir fácil, pero relativamente sencilla, pero los profesionales son los que van a llevar a cabo ese proyecto y es donde quizás cuesta un poquito más de trabajo encontrarlo. El otro día nos comentabas algo de esas personas con esas titulaciones específicas y demás. ¿Cómo lo hacéis ustedes para que el barco no esté parado en el puerto y se puedan mantener esas reparaciones cuando está en movimiento? Mira, nosotros aquí puedes hacerlo de un montón de formas distintas, ¿no? Yo creo que el puerto de Las Palmas es uno de los puertos más espectaculares en cuanto a reparaciones navales, ¿vale? Es decir, aquí además somos metamorfósicos, creo, bueno, no me acuerdo si la palabra es muy bien así, pero somos adaptativos, ¿vale? Sí. En el sentido de que aquí están las mejores empresas de reparaciones de probablemente, no sé si la número 1 de España, pero seguro que entre las 2 o 3 primeras de España. Te decía lo adaptativo porque cuando, por ejemplo, llegaron las plataformas petrolíferas, todos nosotros teníamos miedo de atender a esas plataformas petrolíferas y el 5% Miedo porque no se sabía. efectivamente, porque era un mundo desconocido para nosotros. Cuando empezaron a llegar, el 5% de los trabajos lo hacíamos los talleres de aquí, el 95% lo hacían talleres de fuera, pero nos Se fuimos, subcontrataba. se subcontrató. Ellos mismos se traían gente de Noruega, de Estados Unidos y tal, porque no teníamos ese conocimiento y ese know-how. Y bueno, con el tiempo fuimos aprendiendo y convirtiéndonos y adaptándonos a las necesidades que tenían ellos. Y al final, las plataformas petrolíferas, el 95% de los trabajos se hacen por empresas de aquí y el 5% lo hacen las de fuera. Si nosotros somos capaces de adaptar todo ese conocimiento a lo que nos puede exigir un superyate o un megayate, que al final un superyate o un megayate tiene un mismo motor que puede tener un barco ruso o un mismo generador que puede tener un barco mercante. Lo que pasa es que estás entrando a un sitio con unas cualidades y calidades específicas muy diferentes a cómo se trabaja en un barco ruso, en un barco mercante, ¿no? Entonces lo que tienes que adaptar es tu conocimiento y tu forma de trabajar a ese sitio donde estás entrando. Yo siempre pongo el ejemplo que yo nunca en mi vida he visto un Ferrari que se meta en una gasolinera a lavar, ¿no? Con rodillos. Pues aquí lo mismo, estás entrando en un sitio espectacular y tienes que cuidar dónde entras y hacer las cosas acorde al sitio donde estás entrando, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos que conseguir, que es cambiar un poco la mentalidad de saber dónde estás entrando y que el entorno donde estás hay que cuidarlo, ¿no? Entonces pues tienes que ir con una vestimenta especial, tienes que ir con Porque muchísimo... ni los dueños son dueños cualquiera, sino hay que tener, entiendo, un Efectivamente. trato especial. Probablemente al dueño no lo vas a ver nunca, ¿vale? Con el que vas a tratar es con el capitán y con el jefe de máquina, que probablemente en el barco tenga más poder que el propio dueño. El dueño seguramente le da un dinero donde es el presupuesto que te puedes gastar al año y tal, pero al dueño probablemente tú no lo vas a ver, ¿sabes? Si va a venir aquí un barco de ese tipo, no lo vas a ver. Lo que sí es verdad que ese tipo de barco, como te decía antes, son empresas flotantes y a lo mejor en un barco de esos vienen 15 personas, 16, 18 personas, que además creo que aportarán mucho valor a la ciudad en el sentido de que toda esa gente va a tener que comer, va a tener que dormir, va a tener que gastar, va a tener que... Y además se le presupone que son gente de un poder adquisitivo mayor que la mayoría y poder hacernos adaptar Sí, que no solo nuestra que los necesidad. trabajos estén bien hechos, sino que el trato de tus Correcto, propios técnicos hacia correcto, ese entorno o hacia ese megayate que viene a Las Palmas sea el adecuado. Es decir, correcto. entiendo que sumamente cuidado a la hora de entrar, las manos. Enmoquetar todo por donde pasa, cuidar qué tipo de botas utilizas ahí dentro, pues no puedes perder de vista la seguridad nunca, pero no puedes entrar con una bota llena de aceite, mierda, de exacto. aceite, de venir de otro sitio y tal. Tu vestimenta tiene que ser adecuada, tener más cuidado con las manos negras, donde las pones y todo eso, ¿no? Al final está claro que son trabajos, pero tienes que extremar los cuidados. Y si somos capaces de, a todas estas grandes empresas de reparaciones que hay aquí, cambiarles el chip y saber dónde están entrando a trabajar, pues creo que tendremos mucho éxito. Al final, como te comentaba, aquí se hacen reparaciones espectaculares, el resto de astilleros que hay aquí pues hacen reparaciones brutales y el resto de empresas que pertenecen a las reparaciones navales, y lo que tenemos que cambiar un poco la filosofía de cómo hacemos esos trabajos, ¿no? Y estamos a la altura, Octavio, de puertos como Barcelona, Marbella, que son, entiendo, líderes en el servicio tanto técnico como de reparación y demás de megayates de lujo. Es lo que te comentaba, tenemos que adaptarnos. Probablemente ahora mismo no estamos. Aquí los mejores varaderos del mundo en cuanto a megayates son en Mallorca, STP se llama, y en Barcelona, que es Barcelona 92,
y después por Europa hay mogollón de varaderos y bueno, yo creo que estamos a la altura. El puerto de Las Palmas está a la altura, pero tenemos que cambiar esa filosofía. Ahora estamos exactamente donde se varan estos megayates, ¿no, ¿Correcto? Octavio? Efectivamente, sí, sí. En estas instalaciones es donde se varan megayates. Hace poco tuvimos un barco de 40 metros, de 40 millones de euros, y era un barco bastante, bastante delicado y ambicioso, y además era prácticamente nuevo. Se tiró al agua en agosto del 2025, pero bueno, tuvo un golpe y había que repararlo. Y lo trajeron para acá, confiaron en nosotros, se reparó con éxito. Ellos trajeron a los pintores del astillero, porque bueno, confiaban más en los pintores del astillero que nosotros. Bueno, salió con éxito, los tíos se quedaron encantados Y ahora mismo que amigos para tenemos siempre. a este pedazo de catamarán al lado nuestro, Sí. Octavio, ¿qué me puedes decir del tema de los catamaranes? Porque entiendo que también es una pieza importante y fundamental dentro de vuestro negocio. El catamarán está de moda. O sea, nosotros tenemos la gran suerte que por aquí pasan todos esos barcos que te comentaba rumbo al Caribe, aprovechando los alisios, ¿no? La trayectoria que históricamente hizo Colón para ir a América. Entonces el catamarán está absolutamente de moda y teníamos siempre la sensación de que estábamos dejando de varar todos esos catamaranes porque el foso que tenemos en el muelle deportivo es muy pequeñito. Son de 6 El foso metros. es el foso, el foso es el túnel donde se mete el barco para que después estos travellers los cojan por debajo del agua y los lleven al sitio, ¿no? Entonces, el ancho que tenemos en el muelle deportivo son 6 metros nada más, y el mínimo que tiene un catamarán es 8 metros, 9 metros. Entonces, aquí si hicimos algo bien fue que uno de los dos fosos que tenemos, porque aquí tenemos dos travellers, uno de 850 toneladas y el otro de 110, pues donde trabaja el de 850 toneladas tiene 12 metros de manga, por lo tanto somos capaces de varar esos catamaranes, ¿no? Hubo un año, hace 2 años que dejamos, antes de tener el varadero esto, nos solicitaron varadas 67 catamaranes. Imagínate que se iban para el Caribe. En el Caribe salen 250 y pico barcos. Esto no se podía resolver, no había ninguna empresa que resolviera. No, en Las Palmas no había ninguna empresa que resolviera esa problemática. Entonces ellos ya lo sabían y venían, porque esto se programa con tiempo, ¿no? Te piden varadas a lo mejor en febrero para varar en noviembre, antes de que salga la regata, en septiembre, octubre, noviembre. Y entonces cuando le dices que no tienes capacidad, pues ellos ya vienen reparados y varados de sus países de origen, ¿no? ¿Tuvieron algún percance cuando abrieron el foso, Octavio? Bueno, si yo te contara el percance, esto llevamos con este proyecto hace 10 años, ¿vale? 10 años para abrir el foso que... No, hace 10 años que empezamos, 10 años que salió el concurso. Esto fue un concurso del varadero de Megayate, fue un concurso que sacó la autoridad portuaria, y en estos 10 años, hace 9 que no lo consiguieron, en el 2017, y ha sido, pues, no ha sido un camino fácil, ¿no? Ha sido un camino donde en esta parcela apareció de todo, una línea de media tensión, apareció a la hora de empezar. Claro, cuando empezamos a hacer la obra, pues grabar. efectivamente aparece la línea de media tensión, aparece todas las telecomunicaciones del puerto, creo que pasaban por aquí, apareció una tubería de desalinización de Malsa que como que recogía toda el agua salada que venía a la isleta y la soltaba por esa tubería. Esto antiguamente era el frigorífico de Ojeda, pero muy, muy antiguamente. Entonces, antes no llegaba el agua potable aquí, y lo que hicieron fue que en la celda de la cimentación la llenaron de celdas, y esa celda la llenaron de agua dulce, y ese agua es lo que utilizaban para generar el frío, para mantener esos frigoríficos. Entonces, cuando empezamos a picar, pues aparecieron todas esas celdas llenas de agua. Cuando hicimos toda la parte de los fosos... ¿La obra qué tardó? La obra... ¿Le dieron la concesión? La obra, sí, es que fue como, pues la obra ha tardado, empezamos a operar el año pasado, en enero, pues la obra tardó, pues, 8 años. Tardamos en la obra, no en la obra en sí como tal. Después tuvimos problemas también con la parte de la resistencia del material porque estas pedazos de grúas lo que son muy versátiles, y lo que tienen es que se mueven para todos lados, a pesar de lo grandes que son y que aguantan con 850 toneladas, ella gira sobre sí misma. Ella se mueve como un cangrejo para los lados, ella es capaz de moverse lateralmente para que tú puedas colocar el barco donde quieras. Entonces, esa fuerza que hacen esas ruedas cargadas con 850 toneladas, esta sobre todo. ¿Qué sale un aparato de estos para varar los barcos? Mucho. Mucho. Sí, además que en esos 9 años que te decía del Camino de Rosas, aparte de la construcción, nos enfrentamos a un COVID, nos enfrentamos a una guerra de Ucrania,
nos enfrentamos a un montón de cambios en el mundo como lo conocíamos, ¿no? Entonces eso hizo que la estructura esta se disparara de precio, que Porque esto se monta aquí, viene se monta aquí. montado. No, no, se monta aquí. Además es que ni siquiera son capaces de montarlo en la fábrica. Esto es una fábrica italiana, Chimolai se llama, lo fabricaron en Italia, ellos lo montan y están seguros de que lo montan por piezas y cuando viene aquí es cuando se ensambla. Para montar este hicieron falta 6 grúas distintas que hicieron toda la maniobra de Ya han la amortizado el colocación. coste ya de la... No, llevamos un año esperando, ojalá. Ojalá fuera tan fácil, tío. No, no, hombre, aquí tenemos una... Lo que te sabe un poco mal, ¿no? Te sabe mal es que tienes 35 años de concesión y ya has perdido 7, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora tenemos que correr más o tenemos que hacer que esto sea mucho más eficiente para poder amortizarlo, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus planes de amortización, estamos pagando los préstamos, nos está dando para pagar esos préstamos y tal, y al final, bueno, pues estamos en el camino y esperando a acabar la segunda fase ahora, que son las naves industriales y donde va a ir las oficinas de los técnicos, ¿no? De la dirección, va a ir una tienda náutica también que acompaña a, si hace falta un suministro rápido, que seamos ágiles en ese sentido, va a ir un almacén grande y también va a ir un restaurante para... Cuando empezaron a hacer toda la obra, casi les presentan el recinto. Bueno, eso fue una sorpresa que a veces de esas cosas que no te explicas ni te esperas, ¿no? Fue un sábado por la mañana donde aparecimos en el periódico de que nos iban a presentar... Sin saber nada. Sin saber nada, sí, sí, te levantas por la mañana, enciendes el móvil y empiezas los WhatsApp de los grupos de tus amigos, pero ya yo, ¿qué hiciste? Digo, pero ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué tocaste? ¿Qué tocaste, no? Entonces, pues apareció una noticia de que sí, que nos iban a presentar en 48 horas la instalación porque supuestamente no habíamos presentado la declaración responsable de la licencia de apertura. Entonces, como todo esto es muy sensacionalista siempre, además, fíjate que había ganado Las Palmas y todo, y la noticia nuestra fue como más grande que la victoria de Las Palmas, ¿no? Que no suele ser habitual, entonces fue un poco un sinsabor y fue bastante doloroso porque ni contestaron la noticia, ni nos llamaron en ningún momento para decirnos, oye, ¿qué hay de verdad en esto o qué no hay de verdad, ¿no? Entonces, al final todo se resolvió en que había sido un fallo administrativo donde no se había abierto esa presentación por parte nuestra de la declaración responsable de la licencia de apertura, ¿no? Entonces, queda en eso, pero al final, imagínate esa semana, ¿no? Fue bastante dolorosa en el sentido de que muchos proveedores nos pedían y nos exigían el pago Claro, por adelantado, claro, que pensando que todo había esto se iba al carajo y que todo esto se iba al traste, entonces muchos proveedores nos llamaron, oye, yo quiero que me pagues ya porque según el periódico vas a cerrar. Muchos barcos que nos decían, no, no vamos a varar esta semana porque es que si cierras y te presentan, mi barco se queda dentro, no es que te presenten a ti y que mi barco pueda salir por la otra puerta, ¿no? Para que veas cómo un Sí, te pequeño error presenta. administrativo puede Efectivamente. desestabilizar Correcto, efectivamente. una compañía estable y completamente Sí, consolidada. señor, así es, tío, así es. La verdad que fue un momento bastante triste y doloroso en ese sentido, en que uno siempre ha actuado de la mejor forma posible. Además, es un proyecto que estuvo muy mirado, ¿no? Y muy vigilado. O sea, teníamos la conciencia de que si ya siempre hacíamos las cosas bien, aquí teníamos que hacerlas de forma más exquisita todavía, ¿no? Entonces, fue un momento bastante duro, ¿no? Y después, pensando yo en la parte de formación, titulaciones universitarias y demás, ¿el perfil técnico de verdad se está formando o estamos apoyando la formación de perfiles técnicos para cubrir este tipo de servicios? Porque es un sector interesante. Entiendo que hay escasez de profesionales, bien remunerados. ¿De verdad se está cuidando esas formaciones a perfiles técnicos o se preocupa más por la parte universitaria? No, bajo mi punto de vista lo que falta es un equilibrio, ¿vale? Falta un equilibrio en el sentido de que Canarias necesita ingenieros súper cualificados, pero no necesita un exceso de ingenieros. Al final los excesos, ¿no? O los extremos son malos, ¿no? Entonces tener un exceso de ingenieros, tanto navales como industriales y tal, hace que incluso ellos mismos se frustren, ¿no? Porque al final no pueden trabajar de lo que ellos quieren y lo que sí hay una escasez es de electricistas, de soldadores, de fibristas, de pintores, de bobinadores. Entonces creo que la formación profesional siempre se ha visto como un segundo plano, ¿no? O algo que no era Necesario, ¿no? No era- más que necesario, como que no cumplía a lo mejor las ambiciones de padres, hijos o de familias que a lo mejor querían evolucionar y tal, cuando hoy en día creo que la formación profesional y ese tipo de actividades está bastante bien remunerada y ha dado la oportunidad a mucha gente de tener una vida bastante digna, ¿no? ¿De qué Entonces, manera consideras que se puede apoyar
este tipo de formaciones? Yo creo que acercando esas formaciones a las necesidades reales que pueda tener cada tipo de industria y cada región en concreto, las necesidades de Canarias no son ni parecidas a las que pueda tener, yo qué sé, Bilbao, o que pueda tener otros tipos de sitios por ahí, ¿no? Entonces, como te comentaba, aquí hay una escasez de todo ese tipo de formaciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos un ejercicio de llegar a acuerdos con muchos institutos para que la gente haga prácticas con nosotros, y lo que intentamos cazar ahí es talento, ¿no? Donde tú veas a la gente que ya no tenga ni siquiera sabiduría, sino que tenga actitud, ¿vale? O sea, que tenga ganas y que tenga actitud. Hay gente que viene y que te da un montón de pena porque dices tú, joder, si has estudiado, yo qué sé, electrónica y te gusta la electrónica, ¿cómo puedes estar haciendo prácticas y perder tu tiempo con el móvil todo el día y tener que llamarte la atención, coño? No sé, si te gusta de verdad, aprovechalo, ¿no? Porque están dando oportunidades de conocer la vida real, ¿no? Total. Yo cuando, por ejemplo, acabé ingeniería, pues me pasé un montón de tiempo pasando por todos los departamentos de la empresa, donde a lo mejor hacía una pregunta al operario y me decía, y se oía como el comentario de ingeniero, no, este no tiene ni idea. Pues la verdad que no tenía ni idea, ¿no? A pesar de haber estudiado una carrera de fondo de 6 años con un proyecto brutal y tal, pero al final la verdad que la experiencia es lo que te hace coger ese conocimiento, ¿no? ¿Y cuándo deciden dar el salto a la parte industrial, Octavio? El salto a la parte industrial al final fue una necesidad del sector industrial de Canarias, ¿no? El sector industrial de Canarias no es muy grande, este puerto nunca falla, ¿vale? El puerto, los barcos siempre están navegando y somos uno de los puertos más importantes, creo que el número 1 en bunkering, entonces todos esos barcos que vienen aquí a hacer bunkering pues aprovechan también para hacer reparaciones, para hacer aprovisionamientos, entonces es un sector que se puede aprovechar muy bien, pero al final un barco es una ciudad en movimiento. Un barco tiene todo lo que tiene una ciudad, tiene, incluso yo creo que un poco más, porque tiene propulsión, ¿no? Que en las ciudades no hay esa propulsión. Incluso me comentabas también que hay algunos técnicos muy cualificados que se embarcan en el barco y van haciendo... Nosotros hemos hecho un montón de proyectos, hemos hecho desde embarcar a gente en el Caribe. No se pueden parar el barco y claro, dicen, no, oye, apáñatela. Claro, la plataforma petrolífera esa venía para Las Palmas a reparar, tenía muy limitado el tiempo que iba a estar en Las Palmas, entonces había un montón de trabajos que se podían hacer por el camino, pues embarcamos creo que fueron 9 personas en la plataforma y vinieron navegando desde el Caribe hasta Las Palmas y haciendo trabajos que se podían hacer a bordo. De vuelta. No tuve que me barrer el billete de vuelta, vinieron navegando y me barré el billete de vuelta, pero no, fue una experiencia bastante importante y además creo que desde Canarias podemos hacer un montón de cosas, ¿sabes? No solo eso, nosotros ahora por ejemplo atendemos a Ceuta y Melilla también, ¿vale? Según uno de... África, ¿no? La parte industrial. Sí, bueno, según, no te voy a decir de dónde era, de una empresa bastante importante de Canarias, me dijo que entre los africanos nos entendíamos mejor. Digo, bueno, pues si mientras usted me dé el trabajo y me dé el contrato de Ceuta y Melilla, yo encantado de que entre los africanos nos entendamos mejor. Pero hemos hecho obras en Venezuela también. Vale. Tenemos mucho contacto con minas de Mauritania y con minas de Argelia y tal. Creo que estamos haciendo un buen trabajo donde estamos bien reconocidos en el mundo, ¿no? De Rodritor. Rodritor se dedica a un montón de cosas donde mucha gente se queda sorprendida cuando viene, ¿no? Mucha gente de Península, algunos antes me decían, voy a ir para allá, te voy a recomendar unas cuantas empresas para que aprendas un poquito y tal, y cuando venía aquí voy a decir, coño, voy a tener que decir a las empresas de Península que vengan para acá para que aprendan. Y todo yo creo que motivado porque vivimos en una isla, y al final el vivir en una isla te hace que para poder mantener la infraestructura y las casi 100 personas que trabajan en Rodritor, en el grupo son casi 250, pero en Rodritor solo trabajan casi 100 personas, tienes que hacer un montón de cosas distintas, ¿vale? Te lo digo de verdad, yo no he encontrado todavía una empresa en Península que haga la cantidad de cosas que hacemos nosotros. Nosotros hacemos desde motores eléctricos de baja tensión, media tensión, hacemos rebobinados, hacemos bombas sumergibles, fabricamos cuadros eléctricos, hacemos transformadores de distribución, hacemos transformadores de potencia, hacemos filtrados de transformadores. Estar en una isla te hace que adaptarte y buscarte la vida, efectivamente. Yo a veces tengo envidia. Era la gran escala lo que hacía tu padre antes. Correcto. Una cosa y otra, y lo que te pidieran tenías que sacar la castaña. Nosotros por eso en Rodritor, aparte de hacer todas esas cosas distintas, atendemos al sector naval. Aquí hay un sector naval muy importante, ya no solo con los astilleros, que colaboramos con todos ellos, los barcos de guerra del Ministerio de Defensa, digo así que son propiedad, no son propiedad nuestra, están bajo nuestra tutela, ¿no? De la parte de las reparaciones. Colaboramos con Balearia ahora, que se ha convertido, bueno, Naviera Armas, que se ha convertido en Balearia. Hacemos trabajo para Freolsen, hacemos trabajo para infinidad de barcos que pasan por aquí. Y siempre hemos intentado dotar al mercado y diferenciarnos de la competencia
competencia en darle la mayor innovación posible, ¿vale? Desde que sale una máquina nueva, desde que sale una forma de trabajar distinta. Nosotros tenemos cubas de impregnación al vacío para el barnizado de los motores porque te da un plus en la calidad que se da. Tenemos hornos ¿Hay pirolíticos. algún cliente que sea el más exigente de todos que tú digas, oye, este cliente o no sé si es este tipo de cliente o este tipo de embarcaciones es el más exigente? Si cuando entra este hombre por la puerta, El más exigente del sector industrial, sin duda, es Endesa, en sus centrales eléctricas y sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, que me parece fantástico, ¿vale? Porque esa exigencia te hace además que tú tengas que ser más autoexigente contigo mismo, ¿vale? Entonces, y adaptar esos procesos a lo que tú... correcto, es lo que tienes que entender, si no con ellos no vas a trabajar, ¿no? Entonces, y sí que son las más exigentes con calidad. Después está el mundo del agua, que también es súper exigente porque no se puede dejar de bombear agua o de salar agua porque tenemos cantidad de problemas aquí con el agua. Estamos en una isla donde por desgracia no llueve mucho y siempre ha sido uno de nuestros baluartes, ¿no? Entonces, bueno, exigentes son todos. Yo creo que hay que darle el mismo nivel de calidad y el mismo nivel de seguridad a todos los clientes. Yo creo que eso es un poco también el secreto de nuestro éxito, ¿no? De saber que todos los clientes, por muy pequeños que sean, son importantes y que tienes que atenderlos de forma equitativa, ¿no? Con el resto. Y a nivel industrial, en África, ¿qué han hecho? En África, pues hemos hecho un montón de actuaciones en minas que hay allí y ellos incluso nos mandan motores eléctricos a reparar aquí a Canarias y después distribuimos y les suministramos un montón de material, sobre todo eléctrico, pero bueno, últimamente incluso, no sé si decirte papel higiénico, pero sí que todo lo que ellos necesitan por esa capacidad de respuesta, esa ansiedad de responderles de forma rápida y tal, pues eso al final las empresas buscan soluciones, tío, buscan gente que le dé servicio. Claro. Y tienes que estar constantemente, ser rápido, ser ágil, darle un servicio donde ellos se sientan acompañados, ¿no? Yo muchas veces le digo a mi gente que tenemos que estar orgullosos en Rodritor porque contribuimos al bienestar de la sociedad, ¿vale? Cuando alguien en su casa le da el botoncito y se enciende la luz, pues bueno, Rodritor ha estado detrás de esas reparaciones y esos mantenimientos a los motores eléctricos, a los transformadores. Cuando alguien abre el grifo del agua, ¿no? Pues Rodritor es una forma de motivarlos, pero también es verdad, ¿no? Cuando abren el grifo del agua, pues Rodritor también ha estado detrás porque yo ese mantenimiento a esos transformadores, a esas cabinas, a esos interruptores, a esos motores eléctricos, ¿no? Y al final, cuando alguien se va de vacaciones a Fuerteventura y ese barco de Armas o de Balearia o de Freocean va navegando, pues también hemos intervenido, ¿no? De alguna forma u otra a que eso se habla ser, mucho, ¿no?, de economía azul, diversificación en la parte industrial, pero ¿de verdad el gobierno apoya la inversión industrial? Yo creo que me cuestaría trabajo pensar que las instituciones no están a favor de esa inversión. Lo que pasa es que hay un montón de burocracia que se debería de agilizar de alguna forma y en sitios donde hay demasiados estamentos que intervienen, ¿no? En una cosa como esta que intervino el Ayuntamiento de Las Palmas, la Autoridad Portuaria, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España, Puertos del Estado, y sí, cada uno tiene sus intereses, ¿no? Más que sus intereses, su idiosincrasia o sus necesidades de que cubra o que cumplas con esa serie de requisitos y al final hace que no sea una forma ágil, ¿no? Entonces yo creo que mucha de la inversión extranjera o exterior que podría venir para Canarias se ralentiza porque somos demasiado burocráticos, ¿no? En todo lo que rodea ese tipo de inversiones, ¿no? ¿Qué tendría que haber conseguido Rodritol, Grupo Rodritol, para que dentro de 10 años esa inversión se haya recuperado, se haya sentido, haya sido parte del crecimiento, haya sido fructífera? Yo creo que más que hablar de números, ¿no? Yo me imagino que lo más importante es recuperar la inversión, porque si no, si no vamos a tener un problema grave, como no podemos pagar las deudas. Pero yo creo que si se nos recuerda como una empresa que contribuyó a abrir un nicho de mercado que puede ser esos superyates o esos megayates, a crear empleo, a formar personal cualificado, a no descuidar el mercado que hay aquí también, ¿no? Pues aquí, cuando abrimos este varadero, sabíamos que aquí había un mercado cautivo bastante interesante, aparte de los superyates y megayates, ¿no? Están los barcos de la Guardia Civil, los barcos de aduana, los barcos de salvamento marítimo. En el sur de la isla hay un montón de catamaranes y un montón de barcos de recreo que tienen unas dimensiones que son adecuadas a nuestro foso y sabíamos que eso lo podíamos atender, ¿no? Líneas regulares que hacen, yo qué sé, el trayecto entre Puerto Rico y Anfi o Anfi y Moán y cosas por el estilo, pues también son nuestros clientes, ¿no? Y después todos esos barcos que pasan para el Caribe,
El objetivo son los superyates y los megayates, pero creo que estamos preparados con esta grúa para ese tipo de sector. Además, si conseguimos que vengan, creo que va a ser un salto de calidad bastante importante para la ciudad, porque cada uno de ellos son especiales, ¿no? Y me cuentan anécdotas en Marbella y en Mallorca de gente que se ha gastado 100.000 euros en una floristería porque es el cumpleaños de la señora o cosas por el estilo, ¿no? Ojalá seamos capaces nosotros de atraer ese... ¿Y cómo van a conseguir ustedes derivar ese negocio aquí a Canarias? ¿Cómo conseguimos atraer ese...? Pues yo creo que haciendo las cosas bien, tío, ¿sabes? Yo puedo tener un grupo de comerciales de la hostia que sean capaces de traer esos, ya te llegan aquí y le haces una balada y es una cagada, ese tío no va a venir más, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo mismo que te decía antes, de buscar un equilibrio entre la capacidad que tenemos, la capacidad de respuesta, la calidad que le podemos dar, transformar esas empresas del sector en empresas que sean capaces de trabajar en esos entornos especiales y después ser honestos y no intentar engañar a nadie, ¿no? Aquí siempre tratamos de comer todos los días, no comer un día solo y que alguien se dé cuenta que lo has engañado, ¿no? Yo creo que va un poco en esa filosofía de vida que siempre, bueno, nos han inculcado nuestros padres y que continuamos con ello, vamos. Estupendo. Pues Octavio, para terminar la entrevista me gustaría hacerte una última pregunta, que es, ¿qué le dirías a ese Octavio que se unió en la empresa familiar en esos inicios y ahora mismo pues mira para atrás y ve todo ese recorrido? ¿Qué le dirías? Pues depende del día. Depende del día, le diría una cosa, le diría otra, ¿no? Pero bueno, yo si echo la vista atrás y recuerdo a ese Octavio que nació 3 días más tarde de lo que le correspondía, porque mi padre estaba navegando en un barco reparando un generador camino del canal de Panamá, y mi madre apretó el culo, como dice ella, para que yo no saliera. Y hasta que yo no llegaba, hasta que no llegaba papá, tú no ibas a salir, ¿no? Pues desde ese Octavio que después jugaba con 5 o 6 años en el taller y que una vez se metió una bola de un rodamiento por la nariz y tuvieron que llevarlo al hospital para sacársela, ¿no? Hasta ese Octavio que con 15 años, pues bueno, tomó el reto de irse a jugar al baloncesto a Gerona y estuvo 2 años allí solito y desamparado, llamando a color revertido a tu casa porque no existían los móviles ni nada por el estilo. Hasta aquel que, bueno, estudia ingeniería y que lo hace porque se pasó toda su infancia, pues en vez de jugando con los coches, pues desmontándolos, ¿no? Para ver cómo se movía aquello y por qué se movía, ¿no? Yo creo que de ahí nace el tema de ingeniería, al que empieza en una empresa, o ya tenía recorrido, ¿no? Porque los veranos tampoco eran... No tenían dónde dejarme y bueno, pues a veces no, la mayoría de las veces pues te ibas a trabajar al almacén de no sé dónde o en Rofer faltaba gente y tenías que ir allí acojonado. A echar una mano, sí, o acojonado porque estabas tú solo allí, a ver si no entraba nadie, como tal había que venderle lo que fuera, ¿no? Pues acompáñeme, señor, y dígame lo que es un contacto, porque yo no sé, ¿no? Pues así trabajábamos y, bueno, pues le diría que tuviera paciencia, ¿no? Que a veces la juventud hace que quieras correr mucho y quieras correr muy rápido. Le diría que disfrutara del camino, le diría que esto es un chute de adrenalina brutal, de que hay días perversos y malditos donde deseas no haber estado en esto y hay días que estás en la gloria. Le diría que no se olvidara de la gente que le quiere, que no se olvidara del tiempo, ¿no? El tiempo de calidad que le puedes dar a tu gente es súper importante también, ¿no? La empresa es un vínculo, pero al final es algo como que te atrapa y que te hace que a veces pierdas ese tipo de sensibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues le diría esas cosas, que el viaje vale la pena y que mucha suerte, tío. Y que bueno, que lo vas a hacer bien, le diría. Creo que lo vas a hacer bien, ¿no? Que disfruta del camino. Octavio, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirnos aquí las puertas de tu casa y de acogernos en este entorno que es espectacular para esta entrevista. Bueno, y muchísimas gracias. muchas gracias y sigan con este proyecto que me parece súper interesante porque saber de dónde viene cada uno, ¿no? Siempre hay una historia detrás que a veces ni te la esperas, ¿no? De dónde salen las cosas, dónde surgen las ideas, el porqué de cada una de las historias, ¿no? Y la verdad que les doy la enhorabuena por el trabajo que están haciendo porque me parece súper guay, tío. Qué bien. Octavio, muchísimas gracias. A ti.